Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto, un gozo para mí poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Quisiera, antes de comenzar, externar primero los saludos de parte de la Iglesia Bautista Reformada, Gozo Soberano. Gracias a Dios, hermanos, que podemos continuar con esa comunión que tenemos como iglesias y pues espero podamos seguir viendo expresiones como estas y también, si nos lo permiten, invitar en algún momento al pastor Andrés para allá. Hermanos, todos ustedes son bienvenidos. Si alguno quiere visitarnos también en la iglesia por allá, puede simplemente marcarme, mandarme un mensaje, comentarle al pastor Andrés y les vamos a dar la más cordial bienvenida. Por si algún día gustan ir, dejo la invitación abierta. Quisiera que vayamos, hermanos, en esta ocasión al Evangelio según Marcos. Vamos a ir al final del Evangelio, al capítulo 15. Evangelio según Marcos, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 33 al versículo 41. Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículo 33 al versículo 41. Si ya lo tienen ahí, les pido se pongan en pie para seguir la lectura. Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites leer esta porción tan gloriosa de tu Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos des luz, que nos des entendimiento, que podamos gozarnos con tu palabra y mirar, Señor, por medio de ella el monte Calvario para ver a tu Hijo Jesús entregado en sacrificio por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, jamás un hombre en la historia de este mundo había logrado tanto en tan poco tiempo. Si observamos lo que el evangelista nos dice en esta porción, podemos ver que se trató de 6 horas. 6 horas de intenso sufrimiento. Y a eso debemos agregar, por supuesto, 33 años de vida, de una obediencia perfecta, de sufrimiento, de aflicción, que trajeron la redención de nuestros pecados, la vida eterna y el triunfo sobre esa serpiente antigua o Satanás. El sufrimiento de Cristo, sin embargo, no fue el de cualquier persona. Estamos hablando de Jesús el Nazareno, una persona de valor y dignidad infinitos. Una persona con 2 naturalezas, coigual al Padre por su naturaleza divina y coigual al hombre por su naturaleza humana. Cristo satisfizo las demandas que la ley hacía, tanto en el castigo con que la ley amenazaba por su desobediencia, aunque Cristo no cometió ningún pecado,
como también esa demanda de una obediencia perfecta. Cristo satisfizo esa demanda por su obediencia inmaculada y llevó nuestro castigo, la maldición de la ley. Y lo que encontramos, hermanos, en las diferentes escenas en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es un retrato cuidadoso. Los elementos que tenemos allí en cada parte de los evangelios nos dicen algo más acerca de qué es lo que estaba haciendo Cristo. Cada detalle, los diálogos que encontramos allí, la audiencia que estaba presente, el título, hermanos, que estaba sobre la cabeza de nuestro Señor, cada uno de esos elementos nos está hablando de lo que Dios está haciendo en Cristo. Podemos pensar, hermanos, en función de un teatro. Es una gran escena la que tenemos aquí, una gran escena por la que habíamos estado esperando más de 1500 años, lo que Moisés había anunciado, lo que los profetas dijeron, lo que leíamos en Génesis 22. Se abre el telón y resulta que cada uno de esos elementos que hay presentes en la cruz nos está revelando quién es Cristo y el propósito por el que Él había venido. Incluso, hermanos, como lo vemos en este pasaje, hasta los cambios en la iluminación en ese momento nos van a revelar más de quién es Cristo y de lo que Él estaba logrando. Podemos comparar también la crucifixión con una escalera que se va formando hasta llegar al cielo, en la que cada palabra, cada evento coloca un peldaño más en esa revelación. Una escalera, hermanos, formada por Dios, como la escalera que Jacob pudo contemplar, para revelarnos la redención que hay en la sangre de Jesús. Y al final de esta escalera lo que encontramos es que se abren las puertas del paraíso para los pecadores. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al momento en que el velo se rasga. Y con esa entrada abierta, un hombre en medio de esa escena confiesa, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Como lo veremos, hermanos, las últimas palabras de Jesús antes de su muerte son una ventana al corazón del Salvador y al significado de su obra. De hecho, si ustedes ven los 4 evangelios y las citas que se mencionan allí, se darán cuenta que el salmo más utilizado por los evangelistas es el salmo número 22. ¿Y con qué palabras comienza el salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el salmo 22 vienen a ser los lentes proféticos, los lentes con los que podemos interpretar correctamente la cruz. Sabemos que está por venir un eclipse y ese eclipse no se puede observar sino con lentes especiales. Ok, hermanos, dicho sea de paso, ¿verdad? Para que nadie vaya a tener una lesión ocular queriendo observar ese evento con sus propios ojos. De la misma manera ocurre en la cruz. Podemos ver la gloria de la cruz mucho más claramente y distinguir su forma cuando nos ponemos los mismos lentes que estaban usando los evangelistas. Eso quiere decir todo el Antiguo Testamento, pero una porción muy importante es el Salmo 22, salmo que Jesús va a utilizar también desde la cruz. Y en esta predicación vamos a ver entonces con más profundidad qué es lo que esas palabras significan. Hay tanto aquí, hermanos, en esta escena que se nos va a escapar el detalle y seguramente me voy a quedar muy corto en mi predicación. Pero quiero que se lleven esto. Espero que esta predicación sea una invitación a mirar juntos al Rey crucificado. Ese es uno de los énfasis en el Evangelio según Marcos. El Rey, el Rey. ¿Quién es el que está ahí? El Rey de los judíos, el Rey crucificado. Por lo cual la pregunta que va a guiar mi exposición esta mañana es: ¿qué es lo que nos revelan los eventos de la hora sexta a la hora novena? Son los únicos que vamos a considerar en esta
ocasión. ¿Qué es lo que nos revelan los eventos de la hora sexta a la hora novena? Que es el pasaje que hemos leído. Y lo primero con lo que hay que comenzar aquí, hermanos, es el versículo 33, porque, como les decía, ocurre un cambio en la iluminación en ese momento. Sabemos por la mención que nos hace Marcos de la hora sexta que ese sería el punto en el que el sol estaría en todo su esplendor. Estaría calentando en ese momento. Pero ¿qué nos dice el versículo 34? Perdón, versículo 33. Que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Justo en el momento en que se esperaría que haya más sol, resulta que Marcos nos dice que unas tinieblas invaden la escena. Lo hacen en toda la tierra, una mención de la extensión que éstas tendrían, pero lo hacen también, hermanos, por una duración de 3 horas. Y lo que hay que preguntarnos es, ¿y qué es lo que significa eso? ¿Por qué la luz del mundo que estaba siendo crucificado en ese momento, Jesús, la revelación más plena, más completa del Padre, tendría que ser cubierta en ese momento con tinieblas? Para eso, hermanos, tenemos pistas en el Antiguo Testamento. Y lo primero que hay que decir es que las tinieblas nos hablan de que se trataba de un evento único en la historia. Un evento escatológico, un evento que anunciaba el inicio de una nueva época. ¿Cómo sabemos esto? Escuchen, hermanos, las palabras del profeta Amós. Él dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y aunque sabemos que el día de Jehová en los profetas menores se identifica como la segunda venida de nuestro Señor, un evento que seguimos esperando, se acompañaba de señales que indicaban una nueva etapa en la historia. Y eso es lo que estamos viendo en esta escena. Hermanos, Dios quería dejar bien en claro que lo que estaba aconteciendo en ese momento no era algo natural, no era cualquier persona y no era cualquier muerte. Y una forma de dejar eso en claro era a través de una señal cósmica. Algo que todos en ese momento pudieran observar. Algo para lo que no hubiera una explicación humana. Y las personas tuvieran que decir, Dios está presente en este momento. ¿Cómo lo hace Dios? Trae tinieblas por toda la tierra por 3 horas. Un indicativo, un sello, hermanos, con el que Dios está imprimiendo y está diciendo, esta es mi obra, estoy presente, este es un evento único en la historia. El profeta Amós también dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Eso es lo que estamos viendo en la cruz, un evento único, un evento con el que Dios está revelando que esa época que habían anunciado los profetas, el perdón de los pecados por el ungido, por el Mesías de Dios, había llegado, aunque no lo estaban reconociendo en ese momento. En segundo lugar, esto nos lleva a pensar también en otra idea. ¿Se acuerdan, hermanos, de alguna ocasión en la que Dios haya utilizado las tinieblas como un juicio? El Éxodo. En el Éxodo. La última de las plagas, la que estaba antes de la Pascua, inmediatamente antes, era una plaga de tinieblas. Tinieblas densas, tinieblas gruesas, tinieblas que cubrían la tierra en ese momento, la tierra de Egipto, mas no la de los israelitas. Y fue una señal clara del juicio de Dios. Las tinieblas en la cruz revelan también un juicio, pero en este caso no es un juicio sobre los egipcios, o no es un juicio tampoco sobre los dioses de Egipto, como en el caso del Éxodo. Se trata de un juicio sobre el Hijo de Dios. Entonces,
Llevamos dos cosas. Este es un evento único en la historia, Dios lo hace patente por esas tinieblas, pero este es también un juicio. Y Dios lo deja en claro por medio de esas tinieblas. En tercer lugar, hermanos, hay algo más que nos revelan esas tinieblas. Y es que Dios en el Antiguo Testamento, cuando Él se presenta, cuando utilizamos la palabra teofanía, una aparición gloriosa, una manifestación de Dios, lo hace también utilizando, entre otros elementos, las tinieblas. Por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Moisés recapitula la experiencia que tuvo de cómo el pueblo de Israel pudo ver ese monte de lejos, Moisés nos habla de que había fuego, había nube, una gran nube, había oscuridad y había tinieblas. Lo mismo encontramos en el Salmo 18 que nos dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Una forma, hermanos, en la que Dios demuestra ese carácter misterioso que hay en su naturaleza, que no podemos comprender, es utilizando algo así como las tinieblas. Entonces, ¿cómo resumimos lo que las tinieblas nos están revelando? Esas tinieblas nos revelan que Dios está presente en la escena, que se trata de un evento único y misterioso y que Dios está trayendo juicio sobre la persona de su Hijo. Todo eso, hermanos, en ese símbolo. Por eso les digo que nos vamos a quedar muy cortos en ver todo lo que tenemos en el pasaje. Pero en segundo lugar, encontramos las palabras de Cristo. Y aquí me quiero detener todavía más por lo que estas palabras conllevan. Si alguno de ustedes tiene una Biblia con letras rojas en las palabras directas de Jesús, se darán cuenta, hermanos, que en Marcos son las únicas palabras que el Señor dice en la cruz. Las últimas que Él había dicho habían sido a Pilato, cuando Pilato le había preguntado, ¿eres tú el rey de los judíos? Y encontramos el discurso directo de la boca de Cristo, tú lo dices, confesando su identidad. Pero no encontramos otras palabras más hasta que llegamos a la cruz y encontramos las que tenemos en el versículo 34. Eso es importante. El Evangelio según Marcos no utiliza muchos diálogos y cuando lo hace, estos resaltan. Estas palabras son muy importantes, pero no solo por eso, hermanos. Marcos las registra con un propósito en particular. Y son las palabras más difíciles de comprender. Su revelación es clara. Nos están hablando de la experiencia de nuestro Salvador, del dolor, de la profundidad de la angustia que estaba experimentando en ese momento. Pero su significado nos rebasa. Jesús las dijo con gran voz en ese momento. Un detalle que agrega Marcos, Él clamó a gran voz. Y si ustedes saben algo de la cruz, sabrán que la posición en la que eran colocados los prisioneros impedía su respiración. De tal manera que para poder hablar o articular palabras había que estirar el cuerpo para que la caja torácica estuviera libre para articular los sonidos. Entonces, hermanos, Jesús está haciendo un esfuerzo grande en ese momento, estirando sus extremidades, provocando dolor sobre sus manos y sus pies para poder decir esas palabras. Dicho de otra manera, estas palabras son muy, muy importantes. Marcos las resalta aún más, obligándonos a hacer una pausa para leerlas en otra lengua. O sea, por si fuera poco, Marcos las repite, nos las está dando dos veces, primero en arameo y después en griego, que tenemos traducido al español. Pero Marcos, hermanos, quiere que hagamos una pausa para que pensemos dos veces en las palabras que Cristo está diciendo, por lo que éstas conllevan. Ahora, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué es lo que esas palabras nos revelan?
¿Qué es lo que nos dice, hermanos, las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que podemos tratar de resumirlas en tres cosas. En primer lugar, digo que estas palabras son instrucción, son una enseñanza. Cristo es llamado a menudo en los evangelios maestro. Y el Señor, hermanos, no dejó de ser el maestro por excelencia en la cruz. Incluso desde el lugar de su mayor sufrimiento, Cristo está enseñando. ¿Cómo sabemos eso? Porque Cristo está apuntando la atención de sus discípulos y de la multitud al Salmo 22. Como les decía hace un momento, las mismas palabras que dice el Señor son las palabras con las que comienza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras escritas por el rey David 1000 años antes de Cristo. Y ahorita no tenemos el tiempo para examinar ese salmo, pero si ustedes, hermanos, después de esta predicación lo leen con calma, van a quedar impresionados del detalle que hay ahí de los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, el Salmo 22 dice cosas como, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es eso, hermanos? Sino las heridas que se efectuaban en la cruz. Contar puedo todos mis huesos. Y si ustedes van al Evangelio según Juan, se van a enterar de que no fue quebrado ningún hueso del Señor en ese momento. Y así sucesivamente. Cristo quería entonces que los que estaban presentes en la cruz, al oír esas palabras, pensaran, ¿por qué el Señor estará citando ese salmo en este momento? ¿Cómo es que Cristo se identifica con las palabras de ese salmo? Cristo, hermanos, es el cumplimiento de lo que David había anunciado en el Salmo 22. No es que Jesús considerara oportuno en ese momento utilizar esas palabras. Esas palabras, más bien, hablaban de Él. Habían descrito ya de manera profética la experiencia del Señor. Y todos los que tuvieran oídos para oír, una expresión que Jesús utiliza mucho en Marcos, iban a entender a lo que Jesús estaba refiriendo. Piénsenlo de esta manera. Cuando Jesús leía el Antiguo Testamento, Él se veía a sí mismo allí. Cuando Jesús leía los salmos, como el Salmo 22, Él sabía que esos eran los sufrimientos que Él iba a tener que pasar. Cuando Jesús leía el Salmo 16, Él sabía que ese salmo estaba hablando de su propia resurrección. Y así sucesivamente. Cristo, hermanos, estaba muy consciente de esto. Y nos lo va a decir en el Evangelio según Lucas, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y todo eso, nos va a decir Jesús, hablaba acerca de Él. Entonces, Jesús nos está enseñando desde la cruz. Quiere llevar nuestras miradas al Salmo 22 para que podamos interpretar correctamente qué es lo que está pasando en ese momento. Pero a eso debemos agregar que las palabras de Jesús, en segundo lugar, nos revelan angustia. Instrucción, dije en primer lugar, angustia en segundo lugar. Porque no es solamente, hermanos, que Jesús quiere enseñarnos en ese momento. Esas palabras nos hablan de su experiencia, de lo que Jesús precisamente está viviendo en ese momento. Y no había otras palabras que Él pudiera encontrar para expresar la clase de dolor que Él estaba sintiendo, sino las de ese salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras complejas. Por un lado, no podemos decir que se trate de palabras de desesperación, porque son presagiadas por una doble invocación. Dios mío. Hermanos, Jesús estaba consciente de la relación única que Él mantenía con el Padre. Y déjenme decirlo de esta forma, la relación que hay entre el Padre y el Hijo no se alteró ni en un ápice,
ni en la pizca más pequeña. El amor del Padre para con su Hijo siempre ha sido el mismo, eternamente. Pero Jesús nos dice además, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué era lo que Jesús describía, hermanos, con esas palabras? ¿Qué nos enseña ese clamor de angustia y de dolor? Vean que Jesús estaba pensando sobre todo en Dios. No en las personas que había en ese momento que estaban queriendo perpetuar su dolor, por mayor que éste fuera. Jesús estaba pensando sobre todo en Dios, en lo que estaba aconteciendo ante Él en ese momento. Y aunque la comunión que Él tenía con Dios no se alteró, como he dicho, en lo más mínimo, ni el amor del Padre para con Él, aún así estaba experimentando como verdadero hombre la ira de Dios. Qué profundo, hermanos, misterio es este. Tenemos que decir o confesar al mismo tiempo que Jesús es el Hijo de Dios y como Hijo eternamente amado por el Padre, pero al mismo tiempo como verdadero hombre experimentando el castigo con el que la ley amenazaba, esa maldición que incluía tormentos físicos, los que Jesús está sufriendo, y tormentos espirituales, dolor físico y dolor espiritual. Nosotros, hermanos, somos cuerpo y alma, o alma y cuerpo. De esa forma, nuestro Salvador tenía que padecer en cuerpo y alma para poder redimirnos a nosotros. Y eso es lo que estamos viendo con ese clamor. Si lo piensan aún más, cuando en la Escritura se nos habla de la redención que Cristo consumó, la redención que Cristo ha efectuado, se nos propone en términos muy claros y se utilizan conceptos de los que hablamos a menudo. Por ejemplo, palabras como expiación, palabras como redención, palabras como propiciación. Son palabras que utiliza el apóstol Pablo, por ejemplo, para hablar de lo que Cristo logró con su muerte. Cuando se nos habla de los beneficios que Jesús obtuvo a nuestro favor, ocurre lo mismo. Hablamos de la justificación, hablamos de la adopción, hablamos de la santificación, hablamos de la glorificación, etc. Pero cuando se nos quiere hablar en detalle de los sufrimientos de Cristo, hermanos, la Escritura recurre al lenguaje poético y a las metáforas, al lenguaje de los salmos. Un lenguaje, hermanos, que impone límites sobre nosotros, pero que al mismo tiempo nos permite contemplar a más detalle cómo fueron los sufrimientos de Cristo. Un lenguaje que desde el principio nos dice que la manera en que nos debemos acercar a los sufrimientos de nuestro Salvador es ante todo adorándolo, en reverencia, humillándonos, hermanos, confesando que esto ha sido por nosotros, para nosotros, a nuestro favor. Un lenguaje con el que podemos unirnos al salmista para decir, alto es, no lo puedo comprender. Por ejemplo, déjenme leerles estas palabras que vienen del Salmo 22. Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahí hay, hermanos, muchas palabras, muchísimo material, como para que podamos meditar y decir, Señor, ¿cómo fueron esos sufrimientos? Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Esas son, hermanos, palabras
de Cristo. Dichas por el salmista, inspiradas por Dios, pero cumplidas en nuestro Señor. Es Él hablándonos de sus sufrimientos. Pero en tercer lugar, creo que hay algo más que debemos agregar a esta frase, a estas palabras, para acercarnos a su entendimiento. Esas palabras son instrucción, esas palabras son angustia. Pero en tercer lugar, hermanos, quiero agregar esto. Esas palabras son también ejemplo. Ejemplo. Y este punto puede parecer más sutil. Y en efecto, hay que explicarlo con más cuidado. No podemos convertir la cruz de nuestro Señor en un mero ejemplo. Hay que ser cuidadosos con eso. Pero la cruz, hermanos, no es menos que eso. La cruz incluye un ejemplo y hay que estar conscientes de eso. Por ejemplo, escuchen en las palabras del apóstol Pedro. Él dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué sigue, hermanos? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese es un énfasis fuerte en la enseñanza de Cristo. Él dice, ¿verdad?, que si alguno quiere ir en pos de Él, debe negarse a sí mismo, debe tomar la cruz y seguirlo. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos de eso? Nuestro Señor. El Maestro, hermanos, puso en obra la lección que Él nos había dado. Nos enseñó cómo uno se niega a sí mismo, cómo uno toma la cruz y cómo uno sigue la voluntad de Dios hasta la muerte. ¿Hasta qué punto entonces nos llevan las pisadas del Salvador? Hasta la cruz, hasta la cruz. Por lo tanto, hermanos, podemos decir esto. Si el camino de la obediencia a la voluntad de Dios nos lleva a tal punto que tenemos que quedar completamente solos, eso es lo que está pasando con Cristo en la cruz, abandonado por todos los hombres, y sentirnos, ojo con esto, abandonados por Dios con tal de obedecer lo que Él nos está mandando. El punto es, vale la pena, merece la pena hacerlo, merece la pena llegar hasta el mayor de los sufrimientos, aun si nos sintiéramos abandonados por todos en este mundo, o incluso por Dios, con tal, hermanos, de obedecerlo. Eso fue por lo que Cristo oraba en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 veces orando de esa manera, hermanos, sometiéndose a la voluntad del Padre. ¿Hasta dónde lo llevó la voluntad del Padre? Hasta la muerte de cruz y hasta sentirse desamparado por Él. En su caso, ser desamparado de una manera diferente. En nuestro caso, simplemente experimentar cierto desamparo que va a distar infinitamente del que Él sufrió. Pero si eso fuera necesario, hermanos, como ocurrió en la vida de algunos de los santos o de algunos de los mártires que murieron con temor, que murieron con sufrimiento, sintiéndose solos, que no pudieron morir con gozo, o algunos hermanos, incluso hablo de pastores en la historia de la iglesia, que fueron muy fieles y murieron en su lecho de muerte sin sentir seguridad de salvación. Pero ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que si aún fuera necesario pasar por esa misma experiencia y tener una muerte muy dolorosa por alguna enfermedad muy tremenda quizás, y sentirnos solos y sentirnos desamparados, si eso fuera necesario, si allí nos llevara a Dios para obedecerlo, para que lo honremos de esa manera, hermanos, podemos hacerlo siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, diciendo, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay angustia que yo pueda decir que sea mayor que la de mi Salvador. Simplemente nos unimos a Él, nos unimos a sus pisadas.
Y eso, hermanos, cambia nuestra perspectiva de qué significa el sufrimiento. Hablo, por supuesto, de la vida cristiana. En resumen, otra vez entonces, llévenselo de esta manera. Tenemos 3 letras, IAE, instrucción, angustia y ejemplo. Las palabras de Cristo nos revelan todo eso al mismo tiempo. Pero avancemos más en este pasaje, porque la burla de las personas allí no termina. Versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y no es que las personas pensaran en ese momento que Elías iba a venir. Se estaban burlando de Jesús. Había cierta creencia entre los judíos que Elías se iba a manifestar, y lo vemos en algún diálogo entre Jesús y sus discípulos, antes del fin del mundo, antes del fin del siglo. Pero no es que esas personas estén pensando que este es el fin del siglo. Se están burlando del Señor, aprovechando hasta el último instante para hacer un escarnio de Él. Pero Cristo, hermanos, en ese momento, cuando lo vemos en el versículo 33, que toma o bebe de una esponja que estaba empapada con vinagre en una caña, después de eso, en el versículo 37, Cristo usa sus fuerzas para clamar una última vez. Nos dice el evangelista: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Después de esa última burla, el Señor entrega su espíritu al Padre. ¿Y qué es lo que ocurre inmediatamente en ese momento? Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Detengámonos allí. Justo cuando Jesús muere, un enorme velo. Esto no era una tela pequeña, hermanos, como la que tenemos aquí atrás. Era un velo grueso, una tela de varios metros de altura. Se rasga en ese momento de arriba abajo. Ese es un detalle significativo, de arriba abajo. ¿Qué es, de nueva cuenta, lo que nos revela ese evento? El velo, hermanos, del que Marcos está hablando, es el velo que separaba en el lugar del templo el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar en el que Dios manifestaba su presencia de manera especial, el lugar en que estaría depositada el arca y el lugar en que Dios mostraría su gloria. Un lugar al que solamente el sumo sacerdote podría entrar, y eso una vez al año, en el día de la expiación, y haciéndolo además con sacrificios. Pero en ese momento, cuando Jesús entrega su último aliento, Marcos nos dice que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Cuál es el significado? Dios está dando a entender que Cristo es el único camino al Padre, que Cristo es el mediador para que podamos entrar a la presencia de Dios, y que es su muerte la que nos da el acceso a los cielos mismos, ya no a un templo físico, sino al paraíso mismo, para que podamos habitar con Dios. ¿Por qué de arriba abajo, hermanos? Porque Dios está dejando en claro que esto no es algo del hombre. Que no es que encontremos a alguien allí con algunas tijeras para intentar cortar el velo. Que es Dios el que lo está rasgando, al rasgar el cuerpo de nuestro Señor para darnos entrada a su presencia. En otras palabras, no es por obras. La salvación es por Cristo y es solo por gracia. Pero además de eso, encontramos a alguien aquí que habla en un tono muy diferente a las personas que estaban haciendo burla en ese momento. Y esto es el centurión, que en el versículo 39 se nos dice, estaba frente a él. Y viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
El centurión, hermanos, que había presenciado toda esta escena, estaba asombrado. Se dio cuenta de que se trataba de una muerte muy especial. Y piénsenlo, porque un centurión habría visto a muchas personas morir. Pero esta no era cualquier persona. Él había presenciado una escena que no podía describir. Y el clamor de Cristo resulta para él como el rugido de un león que aún herido demuestra su fuerza, su realeza, su vigor. Este hombre entiende por revelación divina en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios. Y qué ironía fue esa, que un hombre pagano, un soldado romano, fuera el único, según nos presenta Marcos en ese momento, que entendiera lo que estaba aconteciendo allí y quién era la persona que había sido crucificada. Marcos ya lo había dicho en el Evangelio, ya había dicho que Jesús era el Hijo de Dios, pero ningún hombre lo había reconocido así. Dios el Padre lo dice en el bautismo de Cristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Padre lo dice también en la transfiguración: este es mi Hijo amado, a él oíd, le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero ahora se unía, hermanos, a esa misma confesión un hombre pagano. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Por último, encontramos algunas mujeres en esa escena que estaban presentes, y Marcos nos dice en el versículo 40 que estaban mirando de lejos. María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Y Marcos nos dice que estas mujeres habían seguido al Señor y lo habían servido, junto con otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Marcos nos ha presentado esa escena desoladora en la que parece que las únicas que acompañan a Jesús y lo están haciendo de lejos son aquellas mujeres. Cristo, hermanos, les iba a dar el privilegio, por supuesto, a algunas de ellas, de ser las primeras en observar la resurrección. Ellas lo habían honrado y lo habían seguido. Cristo las iba a honrar después con una revelación gloriosa. Las primeros testigos de la resurrección de Cristo. En una cultura en que las mujeres serían ninguneadas por la sociedad. Y Cristo les concede ese privilegio. Permítanme terminar, hermanos, con algunas aplicaciones de las cosas que hemos visto en esta escena. El Evangelio según Marcos se esfuerza por presentarnos la identidad de Jesús. Yo les decía ahorita algunas menciones de cómo el Padre nos habla de la identidad de Cristo. Eso comienza en el capítulo 1. De hecho, ¿cómo comienza el Evangelio según Marcos? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que Marcos intenta hacer, hermanos, en todo su Evangelio, les voy a dar un resumen súper breve, es presentarnos la identidad de Cristo para que nosotros podamos unirnos a la misma confesión que él hace en el capítulo 1 y que hace el centurión en el capítulo 15 al observar la muerte de nuestro Señor. Que nosotros también podamos decir al ver a Jesús: Jesús es el Hijo de Dios y ha venido en rescate por nosotros. Los primeros 8 capítulos de Marcos lo que nos presentan son los milagros y la enseñanza de Cristo. Los milagros de Cristo demuestran su soberanía y su poder sobre todos los elementos creados, empezando por los demonios, los espíritus malos que se oponen a la voluntad de Dios, y pasando por la enfermedad, por la lepra, por la muerte, e incluso, hermanos, como lo encontramos en el Evangelio según Marcos, por una tormenta que el Señor detiene por su palabra. Los capítulos que están en la sección de la mitad de Marcos, más o menos desde la segunda parte del capítulo 8 hasta el capítulo 11, nos presentan más a detalle la instrucción de Cristo para sus discípulos. Y en ese punto Marcos repite mucho la palabra camino. Camino. Jesús estaba por el camino con sus discípulos. Jesús emprende ese camino a Jerusalén. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús a sus discípulos?
En pocas palabras, tienen que negarse, tienen que tomar la cruz junto conmigo y tienen que seguirme. Después, en la última parte, capítulo 11 hasta el capítulo 16, lo que encontramos es la última semana en la vida de Cristo. Ese orden, hermanos, es importante porque, otra vez, lo que Marcos nos quiere enseñar es a Jesús como al Hijo de Dios y que nosotros podamos unirnos a la misma confesión para llegar a ser también sus discípulos. Así que, permítanme preguntar, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Puedes decir con ese centurión, Jesús es el Hijo de Dios? Yo sé que Él es diferente, que su muerte ha sido única, porque Él se ofreció como sacrificio al Padre para redimir a pecadores como yo. ¿O es acaso tu respuesta como la de las personas que estaban allí, burlándose y aún en el momento de su mayor sufrimiento, queriendo hacer un escarnio de la cruz? Quizás no sea esa tu situación, pero de cualquier manera, esta escena debería llevarte a decir, es ese el Salvador del mundo. No hay otro camino fuera de Él. Es Él el que ha venido a entregarse por pecadores como yo. Es Él el que había sido anticipado en Génesis capítulo 22, como lo exponía nuestro hermano en esta mañana. Es Él el sacrificio, el cordero que Dios nos ha provisto. En segundo lugar, hermanos, reconozcamos el precio tan alto que Cristo pagó para rescatarnos. Se requería a una persona de un valor infinito, con una naturaleza divina para representar la dignidad de Dios, el Dios que hemos ofendido, y una naturaleza humana para ser capaz de representarnos a nosotros, para pagar nuestra deuda. Se requería entonces el precio más alto, la vida perfecta del Hijo de Dios encarnado, entregada hasta la muerte, una muerte cruenta y horrorosa. Esa vida puesta a muerte es el sacrificio que ha rescatado a un incontable pueblo compuesto por personas de todo el mundo. Hermanos, ¿no merece Jesús que le entreguemos entonces en correspondencia, si pudiéramos decir en alguna medida tan pobre como la que podemos hacer, pero que entreguemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro amor, que dejemos que Él sea nuestra prioridad, que Él tenga el trono de nuestro corazón, que no pongamos a nadie ni nada más por encima de Él, sino que todas las cosas estén subordinadas debajo de nuestro Rey. Dios no ha sido mezquino al salvarnos. ¿Seremos acaso nosotros mezquinos en nuestra obediencia y servicio? Hermanos, yo me pregunto si quizá muchos de los hermanos que asisten a la iglesia, y lo digo por la iglesia en Querétaro, pero puede ser el caso aquí, no se entregan más y no sirven más y no se dan de corazón al Señor. Quizás, pienso en dos cosas, quizás porque no han entendido lo suficiente de qué significa que Dios hecho hombre se entregue para morir por nosotros, o quizás porque no han estado seguros, quizás porque su gozo está frío y no se han dado cuenta de todo el potencial, hermanos, de los recursos que Dios nos ha entregado para vivir una vida cristiana con gozo, con amor, con servicio, derramándolo a los hermanos, sí, de manera imperfecta, con luchas y conflictos. Así tiene que ser. Este no es el cielo, hermanos, y la iglesia no va a ser el cielo. El cielo no está aquí. Aquí tenemos un anticipo imperfecto. El cielo está en la presencia del Señor. Pero de tal manera, hermanos, que viendo la cruz podamos decir, Señor, ¿cómo no entregarme? ¿Cómo no vivir para ti? Y lo que de eso se desprenda. Hermanos, ¿qué tan difícil puede ser llegar temprano a la reunión de la iglesia cuando pensamos en los sufrimientos de nuestro Salvador? Y pensar que muchas veces hasta nos cuestionamos eso.
Pensar que muchas veces luchamos en los momentos de oración o cuando el hermano está predicando delante y estamos batallando con el sueño y los pensamientos y las preocupaciones. Pero en ese momento podemos decir: Señor, si tú te entregaste por mí, ¿qué no puedo hacer ahora que me has dado una vida nueva? ¿Qué no me llamas a entregarme también de esa manera? Por último, hermanos, para terminar, he mencionado ya cómo es que la cruz, además de ser un pago, es un ejemplo. Y es un ejemplo por el que podemos cobrar aliento. Estoy seguro que hay hermanos o hermanas aquí que en este momento están pasando por una prueba fuerte. Hermano, hermana, cobra aliento en esto. Contempla a Cristo. Escucha las palabras que el autor de la carta a los Hebreos nos da. Él dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Escritura no dice que la lucha vaya a ser sencilla, que vaya a ser fácil. Lo vemos en nuestro Salvador. Pero hermanos, Dios nos promete ese ánimo. Dios nos promete estar con nosotros, aun si no podemos percibirlo. Es una promesa. No depende de lo que estamos sintiendo, de las emociones por las que podamos pasar. Es lo que Él dijo. Y Dios no puede mentir. Hay que creerle y descansar en esa promesa. Señor, no puedo verte claramente en esta tribulación, pero tú has dicho que tú vas a estar conmigo. Tú has dicho también en la carta a los Hebreos: no te dejaré ni te desampararé. El Señor es nuestra ayuda. El Señor nos va a proveer de las cosas que necesitamos. Él espera simplemente que vivamos con contentamiento. Él espera de una mujer que sea capaz de reírse de lo porvenir y diga: yo he hecho lo que a mí me corresponde. Mi Dios es soberano. Él va a proveer para mis necesidades. Él espera de un hombre que obedezca lo que Él ha mandado, con la confianza en que si buscamos primero su reino y su justicia, todas nuestras necesidades serán cubiertas. Pero hay que entregarnos, hermanos, de esa manera para poder ver esas maravillas. Que el Señor nos siga ayudando a corresponder en alguna medida, de nuevo, repito, tan pobre como lo podamos hacer, hermanos, pero podamos corresponder en alguna medida en alabanza, en fruto, en obediencia, en gratitud, en amor a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Permítanme orar para terminar, hermanos. Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo y en Él, Señor, tenemos todas las cosas. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna y por todo eso, Señor, que nos has concedido en Cristo para que podamos vivir ahora en obediencia, en santificación. Perdona nuestras deudas, Señor, nuestros pecados, porque sabes que siguen siendo muchos. Ten misericordia de nosotros. Permítenos contemplar más claramente a tu Hijo Jesucristo y en Él, Señor, tener nuestro gozo, nuestro contentamiento. Padre, te pido que bendigas a esta iglesia, que la bandera que esté siempre, Señor, por encima de todo, que ondee fuerte aquí, sea el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien te pedimos estas cosas, Señor. Amén.